Bueno, pues este es el ejercicio que vamos a resolver, que son dos preguntas. Dice, en la primero tenemos que encontrar la resultante de la siguiente suma de vectores. Tenemos 4 vectores y tenemos que el vector A son 2.5 newtons al norte. Recuerden que newtons es la unidad de medida para la fuerza, entonces son 4 fuerzas. El vector B 3 newtons al noreste, a 25 grados. El vector C 4 newtons al este y el vector D 2 newtons 40 grados al suroeste. También vamos a tener que determinar el ángulo que forma la resultante con respecto al eje horizontal. Para eso vamos a necesitar el siguiente formulario, los cuales son las funciones de seno, coseno, tangente, la sumatoria del vector resultante de todas las fuerzas en X y la sumatoria de todas las resultantes en Y. ¿Ok? También vamos a tener que hallar la resultante final, que es con la raíz cuadrada de la sumatoria de la resultante de X al cuadrado más la sumatoria de todas las resultantes en Y al cuadrado. Y para hallar este ángulo que forma la resultante con respecto al eje horizontal, utilizamos esta fórmula, que es la de tangente del ángulo, que es el valor absoluto de la sumatoria de las resultantes en fuerzas en Y entre la sumatoria de las resultantes en X. ¿Ok? Ok, bien, ahora, para poder, lo primero que tenemos que hacer es graficar estos 4 vectores, estas 4 fuerzas en el plano cartesiano. Entonces vamos a ayudarnos un poco de esta reglita. Ok, entonces aquí tenemos que es el norte, el sur, el este y el oeste. La primera fuerza que tenemos es el vector A, que son 2.5 al norte, totalmente al norte. Entonces podemos medirlo incluso aquí. 2.5. Vamos a ponerlo exacto. Uy, no se ve. Aquí. Es el primer vector. El segundo vector, vamos a ponerle el vector A. El segundo vector, 3 newtons al noreste. Noreste es por acá, a 25 grados. Ok, entonces vamos a ponerle 25 grados aproximadamente por aquí. Y le ponemos 3 newtons. Ok. Vamos a suponer que esto mide 25 grados. Ahora 4 newtons totalmente al este. Como es totalmente al este, pues podemos marcarlo aquí. Okay. Entonces este es el vector C. Y tenemos el vector D, que son 2 newtons 40 grados al suroeste. Suroeste es hacia acá. Entonces tenemos que medir el ángulo a partir del eje X. Entonces vamos a suponer que queda por acá 2 newtons. Okay, vamos a suponer que queda por acá el vector D. Ok. Bueno, entonces para empezar a resolver este sistema de vectores hay que hallar lo que son las resultantes de cada vector, o sea, sus componentes en X y Y de cada vector. Entonces para el vector A, que mide 2.5 newtons, tenemos que hallar su vector, su componente en X y su componente
en Y. ¿Ok? Lo mismo para el vector B, que mide 3 newtons. Y no estás grabando lo que estoy escribiendo. Entonces para el vector B también tenemos que hallar sus componentes en X y sus componentes en Y. Lo mismo para el vector C, que mide 4 newtons. Su componente en X y su componente en Y. ¿Ok? Y el vector D mide 2 newtons, su componente en X y su componente en Y. Ok. Entonces, para hallar cada uno de estos, lo que necesitamos hacer es utilizar, pues, prácticamente el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de identificar los triángulos en este sistema de vectores para hallar las componentes en X y Y. Entonces vamos a empezar con el vector A. El vector A nos dice que son 2.5 newtons al norte. Como es totalmente al norte, entonces, ¿cuál viene siendo su componente en X? Si tenemos que este eje es el de las X, entonces aquí tenemos el punto de inicio, que es el 0. Entonces quiere decir que el 0, o sea que está ubicado este vector en el número 0 del eje X. Entonces su componente en AX es 0. Y ahora su componente en Y, pues es lo que mide en el eje Y, porque está sobre el eje Y. En este caso, pues es la medida, es la magnitud del vector, que son 2.5 newtons. ¿Ok? Ahora, para el vector B, como tiene un ángulo, si lo ven, este ángulo de 25 grados, entonces aquí podemos hallar un triángulo. Vamos a poner estas líneas para identificar el triángulo. Entonces este triángulo vamos a sacarlo de este lado para que lo identifiquemos. Ok, aquí está el ángulo de 25 grados. Y tenemos que la magnitud de este vector, pues es 3 newtons. Entonces son 3 newtons. Esto equivale en el triángulo a la hipotenusa. Es un valor de 3 newtons. ¿Ok? Entonces en este triángulo conocemos el valor de la hipotenusa, el valor del ángulo, pero no conocemos el cateto opuesto de este ángulo ni el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto viene siendo la componente en Y el cateto adyacente es la componente en X. ¿Ok? Entonces para hallar el valor de la componente en X, tenemos que hallar lo que vale el cateto adyacente. Para esto necesitamos esta fórmula. Necesitamos escoger una de estas tres que identifique el cateto adyacente y poder despejarlo. Entonces, para poder despejarlo necesitamos que tengamos dos valores conocidos y el que deseamos conocer. Entonces, aquí tenemos que utilizar el coseno porque conocemos el ángulo y conocemos el valor de la hipotenusa. Entonces esta fórmula es la que nos sirve en este caso. Entonces vamos a ponerlo aquí, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente y nos queda que es el coseno del ángulo, que es coseno de 25 por la hipotenusa.
Pues si está abajo, pasa del otro lado multiplicándose. Entonces la hipotenusa nos dice que vale 3 por el coseno de 25 grados. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo para tener la componente en Bx. Para eso necesitamos la calculadora y multiplicamos los 3, que es el valor de la hipotenusa, por el coseno de 25 grados. Y esto nos da 2.71. Eso quiere decir que es el valor del cateto adyacente. Aquí lo despejamos, entonces sería la componente en X del vector B, y es 2.718. ¿Ok? Y ahora para hallar la componente en Y de este vector, tenemos que ahora hallar cuánto vale el cateto opuesto. Para eso también necesitamos buscar una función que nos identifique que dos conocidos y uno desconocido, pero el desconocido tiene que ser el cateto opuesto. Entonces aquí tenemos cateto opuesto, aquí tenemos cateto opuesto, y en ambos conocemos los dos valores de la hipotenusa y el valor del ángulo. Entonces en este caso vamos a utilizar el de seno. ¿Ok? A ver, le voy a poner de este lado el mismo triángulo. Vamos a utilizar que es de 25 grados. Ya conocemos el valor de la hipotenusa y ya conocemos el valor de la componente en X, que es 2.718. Entonces solamente necesitamos conocer el cateto opuesto. El cateto opuesto es seno del ángulo igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Multiplicamos la hipotenusa por el seno del ángulo y nos da el cateto opuesto. La hipotenusa vale 3. El seno del ángulo, entonces, es aquí en la calculadora seno de 25 grados y nos da 422. Entonces, por 0.422, y eso nos da el valor del cateto opuesto. Vamos a multiplicarlo por 3 y nos da 1.267. Entonces este valor es el cateto opuesto, que viene siendo la componente en Y de el vector B. Bueno, ahora vamos a ver las componentes en X y en Y del vector C, que es este que tenemos aquí. Entonces su componente en X, pues como está totalmente al este, está sobre el eje X, entonces viene siendo el valor que mide en X, que viene siendo el valor de la magnitud del vector, que en este caso son los 4 newtons que mide el este. Entonces son 4 newtons. Y la componente en Y, pues como está este es el eje Y, ¿ok? Entonces este vector está justamente sobre el punto de origen. Entonces pues su valor en el eje Y es de 0. Entonces es 0. Y ahora el vector D. El vector D, a ver, aquí me faltó poner que está al suroeste 40 grados. Entonces se mide desde aquí hasta acá 40 grados. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un triangulito. Si se fijan, aquí tenemos un triangulito que tiene un ángulo recto, por lo que se puede resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a dibujar aquí el triangulito que se forma. Tiene que ser esta misma forma, que sería aquí, aquí y aquí. El lado más largo del triángulo es la hipotenusa, que es el vector D, que la magnitud del vector D mide, como vemos aquí, 2 newtons. Entonces este vale, vamos a ponerle solo 2 para identificarlo en el triángulo. Conocemos también el ángulo que mide 40 grados.
entonces necesitamos conocer el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, y el cateto opuesto, pues que está opuesto al ángulo, que conocemos. ¿Okay? Entonces la componente en X viene siendo el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. Entonces, para conocer el cateto adyacente necesitamos una función que nos identifique el ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces sería otra vez coseno. Entonces ponemos aquí que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Pasamos multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo y nos da el valor del cateto adyacente. El valor de la hipotenusa es 2 y el valor de, vamos a ver, el coseno del ángulo, coseno de 40 grados, es 0.76. Entonces este es por 0.766 y esto nos da el valor del cateto adyacente, que es 0.766 por 2. Entonces nos da 1.532. Este valor entonces es el cateto adyacente y es la componente en X del vector D, 1.532 newtons. Estamos manejando las unidades de fuerza. Ahora tenemos que hallar la componente en Y, que es este valor, que es el cateto opuesto. Entonces aquí podemos utilizar el de seno, porque el seno utiliza el cateto opuesto, que es el que queremos conocer, entre la hipotenusa, que lo conocemos, y el seno del ángulo, que conocemos el ángulo. Entonces pasamos multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo y nos da el cateto opuesto despejado. Entonces la hipotenusa es 2, lo multiplicamos por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo es de 40 grados, y nos da 0.642, y esto multiplicamos por 2, 1.28, nos da el cateto opuesto, que es la componente en Y, y sería 1.28 newtons. ¿Ok? A ver, 1, 2. Una vez que tenemos hallados ya las dos componentes de cada vector, entonces procedemos a hacer la sumatoria de las resultantes de los componentes en X, que es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces sumar todos los valores que nos dieron las componentes de X de cada vector. El AX nos da 0. ¿Ok? El BX más el valor de BX, que nos da 2.718. El valor C. A ver, una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, que no lo tomamos en cuenta en ese vector D, es el signo, si es positivo o negativo. ¿Ok? Este signo depende de la dirección hacia donde va. A ver, vamos a repasar rápidamente. El vector A, como se va hacia arriba, entonces su componente en AY es positivo. ¿Ok? El vector B, como se va hacia arriba y hacia la derecha, entonces en X es positivo, y en Y, que es hacia arriba, también es positivo. El vector C, como se va a la derecha, es positivo. Y el vector D, aquí mira, fíjense, se va hacia la izquierda. Este es el vector D, que se va hacia la izquierda en su componente en X. Entonces aquí tiene que ser negativo. Y se va hacia abajo en el eje de las Y. Entonces aquí también es negativo. Esto es importante porque en la sumatoria de fuerzas también tenemos que ponerle el signo. En este caso, el